48 horas reclamará su derecho a formar gobierno y lo hará apelando, por supuesto, a la igualdad de todos los españoles. Escuchamos con atención y recibimos con un fuerte aplauso al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Este martes empieza en el Congreso el proceso de investidura de Alberto Núñez Feijóo. Una investidura peculiar. El candidato llega al acto más importante de su carrera política dando casi por hecho que fracasará. El PP no ha sido capaz de tejer alianzas más allá de la ultraderecha. Su estrategia de consuelo, como vimos en el mitin del domingo pasado en Madrid, está siendo desmarcarse de Vox e impugnar una hipotética amnistía de un hipotético gobierno liderado por Pedro Sánchez. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, guía para seguir una investidura sin apoyos. Hola, Natalia. Hola, Ana. Natalia Junquera es reportera de Nacional en El País. Yo quería charlar contigo sobre esta investidura de Alberto Núñez Feijóo, que arranca este martes, después de que el PP capitaneara la manifestación en Madrid el domingo pasado. Una manifestación curiosa, ¿no?, contra una hipotética amnistía de un hipotético gobierno de coalición progresista y en la que los ánimos eran estos. Natalia, por la actitud y por los cánticos, parece que Feijóo se presentaba más como líder de la oposición que como candidato a la presidencia del gobierno. ¿Tú crees que ese espíritu va a estar en las intervenciones, los discursos de esta semana en el debate de investidura, o que van a recurrir a otro tipo de argumentario en el PP? Yo creo que va a estar totalmente presente en el debate de investidura. El acto del domingo fue un acto masivo, el PP había tocado a rebato, se trajo a todos sus varones, fletó decenas de autobuses desde distintos puntos de España para conseguir esa foto de protesta multitudinaria, ¿no? Pero fue un acto efectivamente muy extraño porque no era el acto de un candidato a la investidura, de un candidato a la presidencia del gobierno, sino era un acto efectivamente de jefe de la oposición contra un gobierno, como has dicho, que no se ha constituido porque el actual está en funciones desde las elecciones, y contra una medida que tampoco se ha aprobado aún, que es la amnistía, ¿no? Feijóo apenas se refirió al discurso de este martes en el Congreso, más allá de decir que estaba muy contento de salir a la calle porque llevaba día y medio encerrado preparándolo, ¿no? Y pasó muy por encima la cita del martes, como si fuera un mero trámite. Pero incluso en la campaña electoral, Feijóo y el PP hablaron más del antisanchismo que de las propuestas del PP, ¿no? Y eso, que ha sido un poco la matraca de los últimos años, va a estar presente en el pleno de este martes como en los últimos que hemos visto. Hemos escuchado muchas veces que Feijóo no tiene opciones reales de salir elegido presidente esta semana. Vamos un momento atrás, si te parece, para recordar cómo hemos llegado hasta aquí. Pues sí, porque habría que remontarse hasta el 23 de julio, hasta las elecciones. Ese día el PP ganó las elecciones, pero perdió contra las expectativas que ellos mismos, ayudados por algunas casas de encuestas, habían generado. Estaban hablando hasta de 168 escaños y se quedaron en 137, con lo cual la sensación es de chasco, ¿no? Su socio preferente, además, Vox, también bajó, se quedó en 33, y desde entonces Feijóo solo ha logrado sumar 2 apoyos más, que es el de UPN y Coalición Canaria, con lo cual le faltan 4 para la mayoría absoluta, y además tiene una mayoría en contra en el Congreso. Como candidato con más apoyo en las elecciones generales, me hago cargo de iniciar el diálogo para formar gobierno de acuerdo con la voluntad mayoritaria de los españoles
Aquí, si te acuerdas, Ana, en la noche electoral, en la sede del PP, en la calle Génova, las caras eran un poco de decepción, pese a la victoria, porque sabían que se habían quedado cortos, ¿no? Aún así, esa noche y desde entonces, Feijóo ha insistido en que ha sido el más votado y que sería, dice, ha repetido hasta la saciedad, una anomalía que la primera fuerza política no lograse gobernar. Pero esa anomalía, como la llama, ha dado al PP en los últimos meses gobiernos autonómicos y municipales donde no podría haberse hecho con el poder si no hubiera firmado alianzas con Vox para cerrar el paso al PSOE cuando eran los socialistas la primera fuerza política, ¿no? Con lo cual es un poco contradicción. Que Su Majestad el Rey me ha comunicado que su decisión de proponer al señor Alberto Núñez Feijóo como candidato a la presidencia del Gobierno. Esta es la presidenta del Congreso informando del resultado de la ronda de consultas del Rey. Para Felipe VI es la 9ª ronda de consultas que hace en 9 años. Durante todo su reinado, su padre Juan Carlos I hizo solo una más, 10, que da un poco idea de lo que ha cambiado la política en los últimos años, desde que apareció el multipartidismo, se extinguieron las mayorías absolutas de antes, cuando PP y PSOE se alternaban en el poder, y todo se ha complicado bastante, ¿no? Tras reunirse con los grupos parlamentarios, el Rey decidió finalmente nombrar a Feijóo como candidato por costumbre. Espera, explícame eso de por costumbre. ¿Quiere decir que el Rey nombra al más votado o al candidato que tenga opciones reales de ser investido? Aquí había 2 candidatos, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, que aspiraban a la presidencia del Gobierno, pero ninguno llegó a la zarzuela a ver al Rey con los deberes hechos. Ninguno tenía los apoyos necesarios, garantizados, para que saliera esa sesión de investidura, ¿no? Y entonces, ¿qué decidió hacer el Rey? Pues por costumbre, porque es lo que se suele hacer, elegir a la lista más votada, que en este caso era la del PP. ¿Por qué? Porque en teoría el que tiene más votos, más escaños, tiene más posibilidades de conseguir los que le faltan. Lo que le ocurre a Feijóo es que su proximidad y sus alianzas con Vox le han aislado en el Parlamento de todos los demás partidos. Claro, ¿y esto se había dado alguna otra vez? ¿Una situación así de anómala en la que el Rey proponga a un candidato que no tiene apoyos parlamentarios suficientes? Bueno, hemos visto con el Rey algunas situaciones anómalas, porque el escenario político también se pone a veces más interesante incluso de lo que podríamos anticipar, ¿no? Si te acuerdas, en enero de 2016, Rajoy declinó el ofrecimiento del Rey para presentarse al debate de investidura porque le dijo que no había conseguido los apoyos necesarios. Después el Rey se lo ofreció a Pedro Sánchez, que tampoco lo consiguió, y finalmente se produjo la primera repetición electoral de la democracia, que como anomalía no está mal. Les he convocado aquí para anunciarles que el pleno de investidura se celebrará los próximos días 26 y 27 de septiembre. Considero que con esta fecha se da un tiempo más que prudencial para que el candidato pueda realizar las negociaciones oportunas con los representantes de las diferentes formaciones políticas. Pues ya estamos, 26-27 de septiembre. ¿Por qué el debate se ha convocado en estas fechas? Pues como contaba nuestro compañero Javier Casqueiro la semana pasada, Feijóo, que en público se ha dedicado a decir que le había pedido a la presidenta del Congreso 10 días solamente para prepararse, pidió por carta a Armengol que le diera 33, 46 o 24 días de acuerdo a los precedentes anteriores, ¿no? Finalmente fueron 35 y se fijaron estas fechas porque el debate de investidura activa el plazo de 2 meses para investir presidente o repetir elecciones, y se trataba de evitar que en caso de repetición electoral los nuevos comicios cayeran en plenas Navidades, que no le apetece a nadie, ni a ellos ni a nosotros, ¿no? Entonces, de esta forma, si ni Feijóo ni Sánchez consiguen reunir los apoyos y hay que volver a las urnas, las elecciones se van a celebrar el 14 de enero del año que viene, ya después de Navidad, los Reyes y todo. Bueno, no anticipemos. Vamos a los tiempos de esta semana. ¿Qué está previsto que pase? ¿De verdad no tiene Feijóo ninguna opción? Pues parece que
que no. Y él mismo, en sus últimos discursos, parece haberlo asumido por fin después de una digestión complicada que ha tenido de los resultados del 23 de julio, ¿no? El primer día del debate, este martes, Feijóo tiene que defender su programa de gobierno y pedir la confianza de la Cámara. Para eso no tiene límite de tiempo. Después, lo que ocurre es que por orden de mayor o menor intervienen los grupos parlamentarios que tienen un tiempo límite de 30 minutos. Feijóo puede decidir responderles en conjunto o uno a uno en un turno de réplica. Y luego, a su vez, hay otro nuevo turno de los portavoces parlamentarios. Al día siguiente se produce la primera votación. En esa es necesaria mayoría absoluta y como Feijóo se ha quedado en 172, es decir, a 4 de la mayoría absoluta, no le salen las cuentas. Si, como es previsible, fracasa ese primer intento, tiene otro 48 horas después y ahí basta con una mayoría simple. Pero el problema de Feijóo es que tiene una mayoría en contra. Y como lo sabe, en los últimos días el PP se ha dedicado a alentar el transfugismo pidiendo a diputados socialistas que cambien el sentido de su voto. Natalia, tú que llevas tiempo siguiendo al Partido Popular, ¿cómo se enfrenta un partido de la envergadura del PP a una situación así, de tanto peso institucional, sabiendo que no tiene prácticamente nada que hacer? No era una decisión fácil y en el PP han dudado mucho. Tenían el precedente de Inés Arrimadas en Cataluña, que ganó las elecciones con Ciudadanos, pero no acudió a la investidura porque no había reunido los apoyos. Y en el propio PP siempre ha habido gente que pensaba que esa decisión de Arrimadas había sido un error porque cedía espacio a sus adversarios y quien creía que había hecho bien al renunciar porque así no reforzaba la idea de su debilidad o de falta de apoyos, de que, en fin, de que estaban muy solos, ¿no? En el caso de Feijóo ha pasado algo parecido. Han tenido el mismo dilema, el mismo debate y finalmente han decidido, tras una compleja digestión del 23J, que era bueno aprovechar ese foco en el Congreso, esa atención mediática, aunque no vaya a salir investido, aunque no haya final feliz para el PP, ¿no? ¿Qué esperan de esta situación? Porque alguna ventaja habrán visto. Pues alguna ventaja habrán visto, sí. Feijóo se quedó muy tocado por las elecciones porque él esperaba gobernar y su partido esperaba que Feijóo gobernase y que repartiese poder, ¿no? Ese es el pegamento primero y fundamental de los partidos, el poder. Como ha sido incapaz de reunir los apoyos necesarios para ser investido presidente, se ha dedicado sobre todo a reivindicarse ante los suyos, ante su propio partido, como hizo el propio domingo en ese acto contra la amnistía, que pretendía también, además de oponerse a esa medida que no se ha aprobado, ser una demostración de fuerza, de unión, para despejar las dudas que ya empieza a haber sobre su liderazgo. Yo creo que Feijóo debe tener muy presente ese grito de Ayuso, Ayuso de la noche electoral en Génova, y creo que también debe tener muy presente cómo llegó él a la presidencia del PP. Un partido que en un momento dado decidió prescindir del primer líder que había elegido en unas primarias para ponerle a él. O sea, hay un precedente. Feijóo ha llegado a presidir el PP de esa manera y puede pensar que en algún momento le pueden hacer lo mismo a él, ¿no? Natalia, te dejo, que sé que esta semana es muy cargada para ti. He llamado también a Xosé Hermida para que acabe de contarme qué va a pasar después. Gracias. Muchas gracias a ti. Enseguida volvemos. Porque escuchas Hoy en el País y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y El País Audio. He llamado a Xosé Hermida, mi compañero corresponsal parlamentario del País, para comentar qué es lo que previsiblemente va a ocurrir y qué consecuencias va a tener lo que pase esta semana. Hola, Xosé. Hola. Me decía Natalia que Feijóo no tiene casi posibilidades de salir investido presidente esta semana. ¿Qué ocurre entonces?
Bueno, pues lo previsible es que Feijóo fracase en las dos votaciones, las que tendrán lugar el miércoles y el viernes, y lo que sucederá, o lo que sucede ya desde la primera votación, desde el miércoles, es que se pone en marcha el reloj para la convocatoria automática de elecciones en caso de que ningún otro candidato lo consiguiese. Eso quiere decir que hay un plazo de 2 meses para que otro candidato lo intente y lo consiga, previsiblemente Sánchez. Si no lo consiguiese, el día 27 de noviembre quedarían disueltas automáticamente las Cortes y en el plazo de 47 días se tendrían que celebrar elecciones, es decir, el 14 de enero. Para estos casos se prevé una campaña electoral más corta, de una sola semana, con lo cual la campaña empezaría la noche de Reyes. Sería el regalo que nos trajesen los Reyes, sería la tercera campaña, la segunda de las generales en pocos meses. Que esta semana vamos a ver la investidura fallida de un candidato fallido, del señor Feijóo. Yo creo que hasta ahora el PP debe de estar celebrando por todo lo alto el que les quedan 4 días para que el señor Feijóo pierda la votación. Oye, cada cual celebra lo que quiere, están en su derecho de hacerlo. Este era Sánchez ironizando sobre el debate de investidura de Feijóo, porque el domingo pasado, mientras el PP celebraba ese acto contra la hipotética amnistía en Madrid, Sánchez estaba en Cataluña en la fiesta de la Rosa del PSC. ¿Cómo se plantean, José, los socialistas esta semana? Bueno, yo creo que se lo plantean como una ocasión para desgastar a Feijóo, para presentarlo como un candidato perdedor, por mucho que él haya insistido en que ganó las elecciones. Es verdad que fue la fuerza más votada, pero no tiene mayoría para gobernar. Van a intentar desgastarlo todo lo posible. Y también cabe la expectación de si Feijóo finalmente va a presentar algo parecido a un programa de gobierno, cosa que hasta ahora no ha hecho, ni en la campaña ni en los meses transcurridos desde entonces. Por ahí también es muy previsible que ataquen los socialistas. Sánchez va a buscar el cuerpo a cuerpo con Feijóo e intentar, no sé si tumbarlo en la lona, pero al menos dejarlo noqueado. Ya veremos si lo consigue, porque también lo intentó en el debate televisado de la campaña electoral y le salió mal, ¿no? Te acordarás de hace unos días que escuchábamos a la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, decir esto. Todavía hay tiempo para que el Partido Socialista lleve a cabo un debate interno, si es que Pedro Sánchez se lo permite. Gamarra hace un llamamiento a que diputados socialistas reconsideren su voto a favor de Feijóo. Tú que estás en los pasillos del Congreso, José, ¿en el PSOE tienen miedo de que pueda haber algún tránsfuga de última hora, algún diputado que pueda romper la disciplina de voto? No, yo no he percibido tal cosa. Yo creo que esos mensajes del PP son un brindis al sol, intentan agitar las aguas dentro del Partido Socialista. Es verdad que no todo el mundo está entusiasmado con la posibilidad de una hipotética amnistía a los líderes del procés a cambio de los votos de investidura, pero ahora mismo a mí me parece una hipótesis absolutamente descartable, porque además tendrían que ser 4 los que necesitaría, 4 socialistas que votasen a favor de Feijóo o 7 socialistas que se abstuviesen. Ahora mismo me parece totalmente descabellado. Ajá. Hablas de agitar las aguas desde el PP, pero es que también a Ferraz ha llegado fuego amigo, que dispararon el expresidente Felipe González y el exvicepresidente Alfonso Guerra. ¿Esto cómo influye? ¿Qué peso tiene? Fuego amigo y veterano. Yo creo que ahora mismo, aunque sobre todo Felipe González sigue siendo pues una especie de figura mítica para muchos militantes socialistas, pero creo que sinceramente su influencia ahora mismo dentro del partido y en las bases del partido es mínima. No olvidemos que toda la vieja guardia del PSOE, con el propio Felipe González al frente, apoyaron en su día a Susana Díaz contra Pedro Sánchez, y el actual presidente del gobierno y secretario general del PSOE consiguió una victoria rotunda. Yo creo que eso, pues bueno, contribuye un poco a sembrar confusión, sí, a poner un poco a la defensiva a la dirección del PSOE, le da alas al discurso de la derecha, pero creo que internamente, de verdad, tiene muy poquito recorrido. Es más, creo que en algunos casos contribuye incluso a cerrar filas con Sánchez de personas que puede que, como decía antes, no estén muy entusiastas con el giro que parece que se va a dar, pero que
que ven como un ejercicio de deslealtad estas críticas y estos ataques, porque además hay una cosa que creo que le ha restado también autoridad dentro del partido, dentro de la militancia, tanto a González como a Guerra, y que es que ninguno de los dos pidió el voto para el partido en las pasadas elecciones generales. Y esto ha sentado muy mal entre las bases y, por supuesto, entre la dirección, claro. Pensando en las negociaciones que se están llevando a cabo para permitir que se forme un segundo gobierno de coalición progresista, se están llevando con discreción absoluta, pero además de verdad. Hemos escuchado muchas conjeturas y de datos que tenemos. ¿Qué sabemos hasta la fecha de un posible acuerdo? Pues realmente lo que sabemos es que están hablando de una posible ley de amnistía, no sé si se llamaría así, o algo parecido, algo que impidiese que cientos de cargos y dirigentes independentistas con causas pendientes por el procés pues tuviesen que afrontar estos juicios, y que eso se está poniendo sobre la mesa y se está abordando y se está discutiendo. Y fuera de eso no sabemos nada más. Yo no lo sé y creo que casi nadie lo sabe, ¿no? Que se está hablando de eso, que quizá sea un acuerdo para la investidura o de más largo recorrido para intentar garantizar de alguna manera una cierta mayoría a lo largo de la legislatura o para algo más de la investidura con un mayor recorrido, pero muy poco más sabemos. Nos quedamos ahí, ¿no? Lo que sí sabemos es que el calendario aprieta, ¿no? Porque pase lo que pase, en 2024 hay elecciones europeas, hay elecciones en Euskadi, en Galicia y a principios de 2025 en Cataluña, si el gobierno las anticipa, que es una posibilidad que no hay que descartar. ¿Es posible contentar a partidos que compiten entre sí en sus propios territorios? Bueno, pues ese es el encaje de bolillos que tiene que hacer el Partido Socialista y sus socios de Sumar. En la anterior legislatura lo consiguieron con el PNV y Bildu, aunque es verdad que la competencia entre ambos ahora es más reñida incluso que lo venía siendo después de las últimas elecciones en las que las municipales, por ejemplo, Bildu superó en concejales al PNV en la Comunidad Autónoma Vasca, ¿no? Y tiene ahora una mayor presencia en el Congreso porque también ha conseguido diputados por Navarra. Bueno, es un encaje de bolillos, pero hasta ahora ha sido que el PSOE ha sido capaz de hacerlo. Veremos en esta ocasión, pero sí, el panorama es muy complicado. La verdad es que desde que Sánchez ganó la moción de censura, todo parece que ha sido una carrera de obstáculos donde los obstáculos cada vez son más altos y más difíciles, pero los ha ido superando. Eso no quiere decir que los vaya a superar siempre, claro. Ya veremos. Mencionabas cómo está ahora mismo el proceso para lograr apoyos, para formar ese hipotético nuevo gobierno de coalición progresista, que estaría formado por el PSOE y por Sumar. Hace solo unos meses, Yolanda Díaz contaba esto en una entrevista al País que le concedió a Pepa Bueno y a Paula Chouza. Desde luego Sumar va a gobernar con el Partido Socialista, no tengan ninguna duda. Y además vamos a gobernar mejor. Lo que pasa es que en las últimas semanas hemos escuchado a la actual vicepresidenta en funciones repetir mucho este otro mensaje. Desde Sumar, como se dan idea, estamos trabajando con el Partido Socialista en la negociación de un acuerdo de gobierno. Para Sumar es muy importante los contenidos, insisto. José, a día de hoy, PSOE y Sumar no han cerrado todavía un programa de gobierno conjunto. ¿Dónde están las diferencias entre las dos formaciones en cuanto al contenido? ¿Hay algún tira y afloja entre ellos en cuanto a algunas medidas? Bueno, es que en realidad ha habido muy poca negociación. Hay una discrepancia de fondo y creo que esto ha provocado bastante contrariedad en Sumar, y que es que el PSOE ha preferido aplazar la negociación sobre el programa de gobierno con su socio de la última legislatura y su socio futuro a la marcha de las conversaciones previas con los independentistas catalanes. Es decir, la intención del PSOE es aparcar eso, aunque ha habido conversaciones previas, pero aparcarlo lo máximo posible y sin entrar en materia. Planea además otra incógnita, y que es que
el PSOE está planteando que ahora la mayoría en el Congreso no es exactamente progresista. Es decir, entra en la ecuación un partido como Junts, claramente situado en el centro-derecha, para algunos incluso más allá, en la derecha. Está también el PNV, que tampoco es una fuerza de izquierdas. El PSOE alega que eso puede suponer un obstáculo para negociar medidas muy nítidamente de izquierdas, como ocurrió en los últimos meses de la legislatura. Bueno, ese es un asunto que está muy verde todavía y que es otra de las... No parece que sea lo más complicado, porque la voluntad de formar gobierno de ambas fuerzas es clara, pero que es otro de los elementos que faltan para cerrar una ecuación que, insisto, no es nada fácil. José, muchas gracias. Gracias a ti, Ana. Este episodio lo ha realizado Dani Sousa. La grabación en estudios de Camilo Iriarte. El diseño de sonido es de Nacho Taboada. La edición es de Ana Rivera. Y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.